Gracias, senadora, vicepresidenta. También, bueno, me hubiese gustado saludarla a la presidenta que nos viene acompañando y que viene llevando un debate que es difícil, que es complejo, que es tenso y que creo que las senadoras y los senadores somos quien debemos dar el ejemplo y tener el mayor nivel de tolerancia. Cualquier ciudadano o ciudadana que invitamos en buena hora que tenga un momento directo para pedirnos cómo quiere y cuál es su deseo que votemos a favor o en contra de una propuesta que estamos trabajando. Si no, estaríamos excediéndonos en nuestra representatividad y estaríamos desoyendo al soberano, cosa que descarto que ninguno de nosotros quiere hacer. Pero bueno, la tensión a veces nos lleva a no hacer pasar los mejores momentos a los invitados. Se habló acá del caso de Juana, la doctora Charotti. Me gustaría que nos mande ese importantísimo estudio que tiene y ojalá que podamos hacer algo para que esas encuestas se dividan etariamente de mejor manera, ¿no? Porque el caso de Juana, bien lo ha dicho ella, no es un caso que tenga que ver con la legislación que estamos tratando ahora, es un tema de una violación y que está perfectamente contemplado y que, bueno, si no sirvió el sistema de salud y si no sirvió el sistema judicial en aplicar lo que la ley hoy garantiza, la verdad es un tema lamentable como todos los embarazos infantiles, ¿no? Es muy la obligación de llevar adelante un aborto de los permitidos cuando se trata de una violación. Y tampoco lo resuelve esta ley. No tengo muy en claro si está bien o no está bien que no le exija la declaración jurada de violación a la menor de edad, que muchas veces, desgraciadamente, es intrafamiliar. Me animaría a decir que estoy más a favor de no exigirle eso a la menor, pero tampoco contempla un método para que esa menor, en la ocasión de violación, no siga siendo violada en el ámbito intrafamiliar o el que fuera. O sea que en ese tema tampoco esta media sanción que estamos tratando aborda la problemática difícil y cruda que bien ha descrito la doctora Chiarotti, así que a quien le pido que nos mande los estudios que tiene, que me parecen súper interesantes. Hace un par de años falleció Norma McCorvey. No es una persona muy conocida como ese nombre, sino más bien como Jane Roe, que es quien llevó el primer caso a la Corte Federal de los Estados Unidos en el famoso caso Roe versus Wade. Ese caso, que tiene muchas décadas, también hizo referencia a la doctora Gelli, es un caso de una de las personas, enganchándolo con el bloque anterior, que terminó muy arrepentida. Ella terminó muy arrepentida de haber abortado y terminó siendo una gran militante por la vida. Por cierto, no alcanza como estadística esto, pero sí es un dato. Acá hablamos mucho de datos emblemáticos. Y también había intereses económicos por detrás, enormes intereses económicos por detrás para promover. Nadie llega a la Corte ni de la Argentina, y mucho menos a la de Estados Unidos, por una simple petición de justicia. Es bastante más complejo en los hechos. Y había un enorme interés económico que promovía este caso, con una situación muy distinta a la nuestra, ¿no? Si bien nosotros seguimos en mucho la Constitución de los Estados Unidos, allá el derecho común es estadual. Entonces, acá era un tema de Texas, y hago la referencia porque si bien se aprueba, la Corte avala, se termina demostrando que un doctor, Bernard Nathanson o algo por el estilo, que tenía un imperio de clínicas abortistas, fue uno de los promotores con su fundación para que este caso llegue a la Corte y se resuelva como se resolvió. También a él se terminó arrepentido y terminó siendo un militante por la vida. ¿Saben cuándo? Cuando se inventó el ecógrafo.
Cuando se inventó el ecógrafo, este doctor vio lo que había ahí adentro, que tanto ha costado definir a muchos, que a tanto les ha costado nombrarlo, y que creo que claramente en estos días, desde antropólogos, médicos, ya creo que nadie se animaría a decir que no estamos hablando de una vida. Digo lo de los intereses económicos porque hace poco el estado de Georgia, creo, quiso volver para atrás y terminó volviendo para atrás en esta posibilidad de habilitar el aborto, y una empresa como Netflix, multinacional, Perdón, ante esa presidenta, realidad, perdón, presidenta. Y la pregunta, él iba a preguntar. Si vamos a dar discursos de cierre, que nos lo den a nosotros también. Si le pido que no dialoguen. Sí, por favor, senador Mera, sobre todo en honor al tiempo, para que el resto pueda seguir preguntando y contestar los expositores, si podría ir redondeando la pregunta. Desde el primer minuto que empezó estas reuniones hasta acá, vengo escuchando atentamente, sin interrumpir a nadie, a cada uno de los expositores, senadoras y senadores. Pido a la senadora que tenga para conmigo el mismo respeto que he tenido para con todos. Lo que quiero decir es que están los intereses económicos que también incomodan cuando uno los saca a la discusión. Muchos se ponen incómodos de aquellos intereses económicos que empujan estas normas. Laboratorios, en fin, es muy conocida la historia de la Argentina. Han derrocado gobiernos democráticos por estos intereses económicos. Y esto tiene que ver porque se ha citado mucho fallos internacionales. Y mi pregunta sería para la doctora Yeli, en primer momento, ¿cómo aplican los tratados internacionales en esto de condiciones de su vigencia? Porque el artículo 1 del proyecto que estamos en discusión es como el basamento de que explica de que hay un montón de tratados internacionales que obligan a la Argentina a presentar este proyecto de ley de aborto y que si no, no los estaríamos cumpliendo. También le querría preguntar al doctor Laferrière, que habló sobre las conserjerías. Es algo que no se ha hablado mucho y con precisión, y si él supone que la conserjería establecida en este proyecto de ley permite una opción distinta que no sea la del aborto, y la comparación que pudo haber hecho se las puede desarrollar con otros sistemas legislativos. Y por último, para la doctora Cecilia Ávila, si ella conoce como médica, si hay en la salud pública, que se supone que esto es un proyecto de salud pública, alguna intervención que el paciente exija al médico. ¿Existe alguna intervención? ¿Hay alguna intervención, la que fuere, que el paciente es el que le dice al médico, le prescribe al médico y le impone al médico qué es lo que tiene que hacer? Esas son las preguntas. Gracias, senadora. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Fiat. Gracias, senadora. Yo voy a ser concreto con una pregunta para el doctor Laferrière.